compartidas alrededor del mundo en las diversas culturas. Y nos ha parecido muy interesante encontrar en tierras tan lejanas los usos comunes, los usos tradicionales de plantas que se comparten en ambos continentes. También así las plantas endémicas del continente africano, que difícilmente vamos a poder traer para una práctica cotidiana, y por ello es que buscamos las afinidades, los encuentros, los puntos de encuentro, y cómo esto nos lleva a entender que el proceso de sanación tradicional es un movimiento universal, más allá de las fronteras y de las religiones o de las creencias. Muy a propósito de lo que compartieron por la mañana el diputado electo y el doctor Mario Rojas, esos criterios donde nosotros encontramos obstáculos para una práctica legítima, respetable, de aquellos conocimientos que hemos adquirido a través del tiempo, pues son también situaciones que se viven en otras latitudes y que se resuelven al interior de las comunidades, con la organización y con los consejos de ancianos o de mayores que promueven el reconocimiento social del curandero. Prácticamente la etnia yoruba es una etnia asentada en el territorio de África Occidental que se resistió a ser conquistada ideológica y religiosamente por las grandes religiones dominantes, conservando entonces su estructura cosmogónica y su sistema social, que debemos recordar que como en nuestras propias comunidades autóctonas, el sistema de gobierno y el sistema social de salud van de la mano. Generalmente encontrábamos castas de sacerdotes, curanderos, apegados a los reyes o a los gobernantes sabios, y la función social de la medicina siempre fue comunitaria y en una relación paciente-médico muy íntima, la cual se fue perdiendo con las grandes conquistas y los nuevos sistemas sociales, donde se llega a un punto de control de la salud social de parte del Estado, haciendo a un lado a los expertos y a los que viven día con día la experiencia de la salud en las pequeñas comunidades. Entonces se vuelve un sistema insensible, apartado de las necesidades más íntimas de los pacientes. Pasemos. No hay un solo pueblo o cultura que no posea sus propios sistemas de sanación elemental, considerados por las ciencias antropológicas como parte del folclore de un pueblo y su cultura. Pero es muy importante definir qué entendemos por la medicina tradicional. Ya hacía una referencia el doctor Mario sobre esas tradiciones orales o escritas que sientan, que han sentado base o precedente de confiabilidad. Es para mí muy importante distinguir dos preguntas que en la vertiente tradicional y la vertiente científica diferencian estos modelos. El médico tradicional se pregunta cómo respondo a una necesidad inmediata que se presenta en lugares y geografías donde difícilmente puedes obtener o tener acceso a un sistema de salud. Ya no se diga a un hospital moderno. ¿Cómo respondo yo a esos padecimientos inmediatos que a medianoche me trae una señora con un niño que presenta fiebre, que presenta ciertos síntomas y que desprovistos de un sistema de salud formal se deben de atender de manera inmediata? Entonces este es el camino que recorrieron y han recorrido todas las tradiciones orales,
rutas mental intuitivas que a través de ensayo y error fueron creando la seguridad en la prescripción de ciertas plantas y remedios que se hicieron confiables. Hay que decirlo también en honor a la verdad, que hubo muchas alteraciones también o complicaciones provenientes del uso de plantas a lo largo de la historia que fueron eliminándose por el ensayo y el error constante, hasta que llegaron a dosificaciones seguras y a obtener la respuesta necesaria para un mal o en particular. La ciencia, por el otro lado, a la que no podemos dar la espalda, no pregunta cómo, pregunta por qué. ¿Por qué cura esta planta? ¿Por qué en determinado momento puedo acudir o no a cierto componente o a cierto compuesto fitoterapéutico? ¿Cómo se hace o por qué se hace confiable el uso y el manejo de esta sustancia? Son caminos diferentes, son propósitos diferentes, son expectativas diferentes, no menos importante una que la otra, pero aclaremos esto. El médico tradicional tiene que resolver sin importar por qué, sino el cómo. Muchos curanderos y chamanes nos dicen, no es importante si es correcto o no, sino si es eficaz o no. Basados en esa premisa es que se han desarrollado estos sistemas y hoy por hoy la prueba es que muchos pueblos, muchas culturas están regresando al contacto íntimo, al entendimiento íntimo del espíritu de la planta, al espíritu que alberga la planta. Básicamente definimos una medicina tradicional como el pensamiento mágico que el hombre desarrolló a través del conocimiento de plantas, que le permitieron verificar que la automedicación le ayudaba a beneficiar su cuerpo, su espíritu y el alma. En este punto del camino tenemos muy clara la concepción holística de todas las medicinas tradicionales. No se apartaba y no se aparta el concepto de cuerpo, mente, emoción y alma, en un sentido integrador, pero también en una respuesta a por qué estoy enfermando. El origen metafísico, que hoy los teóricos le llaman, el origen metafísico de la enfermedad. Esta nueva noción que se está llevando a cabo en muchas escuelas de pensamiento no es nada nuevo para las etnias antiguas, para las tradiciones antiguas. Entender que la enfermedad es una respuesta a situaciones no resueltas tanto en el alma como en la mente-emoción, en el binomio mente-emoción. Cómo proceso las emociones, cómo las canalizo y cómo se reflejan o se somatizan en un momento dado. Tan es así que hoy por hoy la gente tiende a comentar, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, que el patrón psicológico obedece a una falta de capacidad para soltar o desprenderse de eventos, ideas, hechos, hasta cuestiones materiales. Y estos conocimientos no son nada nuevos. Realmente las tradiciones antiguas los manejaron y los manejan con tal simplicidad que pasan desapercibidos para los estudios antropológicos. Pareciera que esto va imbuido, ya está introyectado en el pensamiento popular. Es un conocimiento que no se hace consciente, pero que está ahí, que permanece. La tos común, un deseo de expulsar, de gritar, de decir algo, de sacar propiamente alguna emoción insana, alguna situación no resuelta. La siguiente. Los diccionarios nos hablan, por ejemplo, de
que la medicina tradicional es un conjunto de creencias y conocimientos sobre las enfermedades y su curación que proceden de la tradición y de la experiencia, no del estudio científico. La que sigue. Otra definición: grupo de remedios constantes y ceremonias que están destinadas a convertir la buena adaptación del cuerpo a su medio. Diccionario Larousse. La que sigue. En la Enciclopedia de las Medicinas Alternativas tenemos la definición de curanderismo: sistema holístico de la medicina popular latinoamericana que tiene características específicas según el área donde se practica. Aquí. ¿No están saliendo fotos? Fotos no. A ver si sale alguna de las fotos. ¿Voy más hacia adelante? Deberían de estar intercaladas, pero bueno. Vamos a detener eso. Vamos a ver qué nos dice en este punto de las definiciones la propia cultura yoruba, cómo define su sistema de sanación tradicional. La cultura yoruba define como medicina toda preparación hecha con materiales naturales, usados de forma individual o combinada, que es capaz de poner fin a un estado anormal de la felicidad, la paz mental, la alegría, el buen vivir, la salud física, la salud mental, la salud espiritual, contrarrestando los efectos negativos de las enfermedades físicas, la pobreza, el miedo, la falta de paz y concentración, los síndromes de mortalidad infantil, el acecho físico, psicológico y espiritual realizado por enemigos u oponentes, las agresiones súbitas, los robos, los asaltos, las pérdidas extrañas e incesantes, entre muchos otros más. A partir de esta definición podemos observar que no es solo lo físico lo que está involucrando una medicina tradicional. Es también son aquellas cosas que no nos podemos explicar. Por ejemplo, en el caso de las pérdidas incesantes, donde el paciente describe al curandero: oiga, tengo una mala racha, estoy salado, me está lloviendo porque he perdido empleo, he perdido dinero, he perdido inversiones que he hecho, no han fructificado, he extraviado objetos valiosos para mí. Y este tipo de situaciones son interpretadas por el curandero como otro conjunto de síntomas que están alertando del desequilibrio en el que está situado el individuo en ese momento, justo en ese momento de su queja. Para esto se encuentran también remedios, y el curandero es sensible a toda esa gama de síntomas que se están presentando en la vida del paciente. Por eso decíamos que la medicina tradicional es un acto muy íntimo entre el curandero y el paciente. A diferencia de un sistema de salud donde yo entro a una cita programada, doy una descripción de mis dolencias físicas, quizás me toma atención el médico, evidentemente, pero cuando yo comienzo a hablar de otros aspectos que están saliendo de orden en mi vida, soy interrumpido abruptamente y se limitan a hacer una receta para curar o sanar dolencias. Esa es la parte que diferencia al médico tradicional. El médico tradicional escucha todos los síntomas físicos, mentales, emocionales, espirituales. Me siento abandonado por Dios, siento que el cielo me ha abandonado, etc., etc. Y busca un remedio o un sistema de remedios que podrían incluir rituales, cierto tipo de ceremonias, diferentes en cada latitud y en cada cultura, para satisfacer ese vacío espiritual,
esa necesidad emocional de transformar lo negativo en positivo interiormente y bueno, llegar al punto de la sanación también que se ha somatizado en el cuerpo. Es así entonces que la visión del curandero en las tradiciones antiguas, en las tradiciones orales, merece el mayor respeto, porque no siempre son jóvenes los que ejercen este arte, esta profesión, aunque son entrenados desde muy jóvenes. Entonces, el hombre viejo, el hombre medicina, es un ser respetado en la población. Y como decían ustedes, como decía el doctor Mario, no hay títulos, ¿verdad? O sea, no voy a ir a la selva a pedirle ahí a los de la etnia que nos han compartido, no les voy a llevar ahí una impresora y una laptop para que me hagan un título. Sin embargo, hay reconocimiento. Y el mayor título, como lo compartió el doctor, es el reconocimiento de la propia comunidad. Eso es lo que te autodenomina, o te denomina, médico tradicional. No el hecho de tener un título, una cédula o colgarte ciertos indumentarios para aparentar tener sabiduría. Es el reconocimiento constante del pueblo, de la comunidad donde vive el sacerdote y el chamán, que se refleja en un acto no solo del pago convenido por un servicio, sino por el acto de la gratitud de un pueblo. Realmente el chamán está rodeado de favores espontáneos de gratitud. El chamán recibe animales, frutas, recibe comida, alimentos, granos, como gratitud al restablecimiento de la salud de toda una comunidad. Ahí vemos a un muchacho de la etnia yoruba. A temprana edad ya están ellos instruidos en la elaboración de medicamentos. Generalmente los hombres viejos pues ya no se sientan a hacer ese tipo de labores, ya quedan a mano de los aprendices denominados homo awo, que son aprendices en entrenamiento. Ellos ya son capaces de preparar todo tipo de jabones, polvos, que generalmente son reducciones a polvo de plantas que se queman y que se ligan con algunas otras cortezas y diversos elementos que lleva la propia fórmula. Está tan ensayado esto en las culturas, en las tradiciones orales, que incluso la recolección de las raíces de las plantas las hace la propia familia, hacen una especie de botiquín, como lo hacen aquí también nuestras comunidades, y son preparaciones que muestran eficacia. Como decíamos, no buscan el cómo, el por qué curan estas plantas, sino cómo remedio el problema. Y me gustaría compartir algo que me ocurrió a propósito de buscar estos porqués. Hay una planta muy utilizada desde la antigüedad en la etnia yoruba, lleva el nombre de Ewe Awo, Leptodermis micrantha, es el nombre científico. Y bueno, ellos la utilizan principalmente para la pesca. Es una manera, el uso mágico para ellos es arrojar la raíz de esta planta a un estanque donde hay peces y minutos después de dejar esto